de Mateo tenemos varias bienaventuranzas, del versículo 1 al 12, y forman parte, componen, digamos, parte de lo que se conoce como el sermón de la montaña, o el sermón del monte, o también el sermón de las bienaventuranzas. Le llaman de esa manera los teólogos indistintamente. Tuvimos la posibilidad cuando estuvimos en Israel de poder estar en uno de los montes que está al lado del mar de Galilea. Yo le comentaba a algunos hermanos, para tener una referencia, el mar de Galilea es un lago, en realidad no es un mar salado, es un lago de agua dulce. Está en el norte de Israel y es en definitiva lo que sostiene desde el punto de vista hídrico a Israel. Y es más o menos, para que ustedes puedan tener una referencia, casi igual a lo que es la extensión del lago Villarrica. De hecho, en kilómetros cuadrados hay 2 kilómetros cuadrados de diferencia nada más. Entonces prácticamente es lo mismo. Y las ciudades están alrededor del lago, y así también estaban en los tiempos del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo hizo su ministerio en ese lugar, en un sector muy pequeño. En realidad no podríamos decir que no fue tanto el trecho que recorrió, porque su ministerio esencialmente en los primeros o los 3 años, de los 3 años y fracción, casi 3 años estuvo en Galilea. Y él se trasladaba de un lugar a otro. Por ejemplo, cuando dice que él tomó una barca y fue al otro lado del lago, no significa que cruzó literalmente al otro lado, sino a uno de los costados del lago, porque de Tiberias iba a Capernaum, por ejemplo, y eso es lo que tenemos en el contexto. En el capítulo 4, versículo 12 en adelante, ustedes pueden ver allí donde comienza su ministerio público el Señor Jesucristo, y dice que dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí. Y ahí está hablando, por supuesto, de la distribución de las tribus, los terrenos que quedaron en manos del territorio, que quedó en manos de las diferentes tribus. En este caso era Zabulón y Neftalí, a la que pertenecía este lugar. Y lo interesante de esto es que el Señor Jesucristo subió a uno de los promontorios que hay, uno de los montes. Hay un montón de montes en ese sector, por tanto no se sabe exactamente cuál es el monte de las bienaventuranzas, pero la tradición, normalmente católica romana, ha establecido uno de esos lugares como el lugar del monte de las bienaventuranzas. Y uno al estar allí se da cuenta de lo interesante que es el lugar o los lugares allí, porque están así como una especie de una montañita, no tan elevadas, que van y terminan en el mar de Galilea. Muy cerca del mar de Galilea está. Y lo que el Señor allí enseñó ha trascendido los tiempos y ha trascendido también las edades e igualmente las diferentes culturas a las cuales ha llegado este sermón, que es conocido inclusive por gente inconversa. Es decir, muchas personas no creyentes citan el sermón del monte y dicen que la verdad es que es la regla de oro para que la gente pueda vivir en paz. Y dicen, si viviéramos así seríamos unas naciones y un mundo completamente en paz. Pero en realidad el propósito del Señor no fue dar instrucciones morales a los discípulos, sino que fue mostrar qué es lo que realmente eran las características esenciales de un ciudadano del reino de los cielos. Es decir, un ciudadano que pertenecía a la ciudadanía celestial, que era un creyente genuino. Por ejemplo, las bienaventuranzas, ¿qué es lo que son? Es la descripción del carácter de un creyente genuino. Todas las características que menciona allí son características del carácter de una persona genuinamente transformada. Si nosotros lo vemos, cada una de esas características, nos damos cuenta que ninguno naturalmente tiene eso. Por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu. No hay ninguna persona que nazca con esta característica. ¿Por qué? Porque todos somos orgullosos. De tal manera que claramente está mostrando las características de un creyente genuino que ya ha sufrido la transformación que se produce cuando el Señor llega a su vida. Cuando han creído en el Señor Jesucristo se produce un cambio sustancial en la naturaleza. Como bien sabemos, la persona nace de nuevo y tiene otra característica. Y entonces, ¿quiénes son bienaventurados o dichosos? Los pobres de espíritu. Pero los pobres de espíritu son las personas en las cuales la obra de Dios se ha hecho. No está diciendo aquí el Señor que tenemos que ser pobres de espíritu para ser bienaventurados, porque ninguno naturalmente es pobre de espíritu, sino que somos caracterizados por el orgullo. Luego dice, bienaventurados
los que lloran porque ellos recibirán consolación. Esta es la que vamos a desarrollar. Y también está hablando de aquellos que naturalmente lloran, no porque sufren diferentes situaciones, como muchas veces se ha interpretado, lo vamos a ver enseguida, sino que lloran porque el nombre del Señor o porque el Señor y su santidad ha sido pisoteada por su propio pecado o por el pecado de los demás. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No existe ninguna persona naturalmente mansa. Esta no es una característica propia del ser humano. Y entonces la obra de Dios tiene que haberse hecho en esa persona para que la persona mantenga el poder o la fuerza o la capacidad que tiene bajo sujeción. Y eso es lo que significa una persona mansa. Y luego dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quiénes tienen hambre y sed de justicia? Alguien va a decir, bueno, los que andan en el día de hoy en la calle tienen hambre y sed de justicia. No, ellos están persiguiendo otras cosas. No la justicia como tal, sino otras cosas que no tienen nada que ver con el contexto de lo que la Biblia quiere dar a entender aquí. Hambre y sed de justicia. ¿De qué justicia? De la justicia del reino de los cielos. De la justicia real, de la justicia genuina, de la justicia en su origen, como solamente la tiene Dios. De tal manera que también nadie naturalmente tiene este deseo y anhelo. Pero ¿quiénes sí lo tienen? Los creyentes genuinos. Luego, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ninguno también tiene naturalmente es misericordioso intrínsecamente en su corazón, sino que tiene que obrar Dios en él para que se transforme en una persona que tiene compasión y misericordia de otros. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Quién tiene limpio corazón? Absolutamente nadie. Por tanto, hablando de otra vez de la obra de Dios en esas personas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, y no se refiere a los que reciben el premio Nobel de la Paz, sino la paz genuina, la paz que está en el Señor, la paz que obró el Señor Jesucristo cuando estábamos siendo enemigos de Dios y Él nos reconcilió. Y entonces una persona reconciliada quiere también establecer condiciones de paz con su prójimo. Y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Quiénes padecen persecución por causa de la justicia? Un creyente genuino, como los que están sufriendo hoy en China, por ejemplo, o los que están sufriendo en Corea del Norte o en los países islámicos, que uno ni siquiera se imagina el sufrimiento y la aflicción que ellos están sufriendo. ¿Y por qué sufren? Por causa de la justicia, por causa de Cristo. Por tanto, aquí tenemos el carácter de un creyente genuino. Luego, en los capítulos o los versículos 13 en adelante, está hablando del impacto que produce un creyente genuino, o de la forma en que vive y de esa manera impacta al mundo. Versículos 13 al 16 lo conocemos, ¿cierto? Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Del versículo 17 en adelante habla de la justicia de un creyente genuino. Y el versículo 21 en adelante habla de la conducta de un creyente genuino. El capítulo 6, versículos 1 al 18, habla de la piedad de un creyente genuino, es decir, cómo debe ser nuestra adoración, nuestra relación con Dios, cómo hemos de ofrendar, por ejemplo, cómo hemos de orar, cómo hemos de ayunar, la manera de no tratar de no buscar impresionar a la gente, sino hacerlo en secreto para que Dios sea glorificado. Y en el capítulo 7 habla de cómo un creyente, y en la última parte, cómo un creyente ha de vivir no juzgando y condenando al hermano, sino viendo primeramente su propia condición delante de Dios. Por tanto, todo esto tiene que ver con las características, la conducta, la piedad, la justicia de un creyente genuino. No son instrucciones meramente morales, sino que son consecuencias de una relación realmente con Dios. Teniendo claro eso, apuntamos a otra cosa de contexto importante. ¿A quiénes les enseñó el Señor el sermón del monte? Versículo 1 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. ¿A quiénes les enseñaba? A sus discípulos. El primer círculo concéntrico, donde apuntaba, vamos a decir, el blanco del sermón del monte era esencialmente sus discípulos.
El segundo círculo concéntrico era, que estaba más atrás, era la multitud. Viendo la multitud, subió al monte, sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y ahí está hablando a los discípulos. Pero al mismo tiempo le está dando una lección en segunda instancia a la multitud. Pero hay un tercer grupo, un tercer círculo concéntrico aquí que no se menciona directamente, pero que es mencionado en todo el contexto del Sermón del Monte. ¿Cuál es? Específicamente los fariseos. Los fariseos. Capítulo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Más adelante, en el capítulo 6, es evidente, guardaos, versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. ¿Quiénes hacían eso? Los fariseos. De tal manera que hay tres círculos concéntricos que son el objeto del Sermón del Monte, es decir, aquellos a los cuales el Señor se los dirigió. Primera instancia, sus discípulos; en segundo lugar, la multitud; y en tercer lugar, los fariseos. Ahora, el guía que nos llevó a los lugares allá en Israel nos dijo algo interesante. Él postula que en realidad había que identificarse con alguno de los cuatro grupos esenciales que habían en Israel en ese tiempo. ¿Cuáles eran uno? Los saduceos. ¿Cuáles eran otros? Los fariseos. Los otros eran los esenios, que estaban en el sur, en el desierto de Judá. ¿Cierto? Las ropas especiales que usaban, la manera en que oraban levantando sus manos delante de los primeros asientos, es decir, lo que el Señor critica en el fondo. Ahora, entonces el Señor les va a dirigir la palabra directamente a sus discípulos, porque Él quiere que sus discípulos puedan manifestar esas características que ya están en ellos, pero en la conducta práctica, en lo que realmente importa. Teniendo todos estos antecedentes de contexto, vamos a ir a la segunda bienaventuranza que está ahí en el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué es lo que no significa esta bienaventuranza? Y aquí hay que eliminar algunos mitos de interpretación. Por ejemplo, no significa que las personas que sufren y por ese sufrimiento natural lloran van a ser consolados. No significa eso. No tiene que ver con llorar porque estamos pasando por aflicciones. No tiene que ver con llorar porque alguien nos hizo algo que nos afectó personalmente. No tiene que ver con llorar porque alguien nos insultó, porque alguien nos agredió, porque alguien nos hizo desprecio. No tiene que ver con eso. Porque el carácter de los creyentes genuinos no están centrados en sí mismos. Entonces, cuando el Señor dijo felices o dichosos o bienaventurados, los que lloran, no está diciendo aquellas personas que sufren algún agravio sobre su persona y por eso sufren, o porque perdieron a un familiar, a un ser querido y por eso sufren. Estos van a ser consolados, no tiene que ver con eso. Este atributo de carácter, al igual que el anterior, es decir, el atributo del pobre de espíritu, como dije al principio, no es natural en el ser humano, sino que es algo que se produce por la obra de Dios en la vida. Ahora, esta característica especialmente, los que lloran, es en el día de hoy, en el contexto del cristianismo, bastante ausente. Nosotros mismos podemos evaluarnos, mirarnos en el espejo de la palabra y decir, ¿en realidad estamos llorando bíblicamente como significa el texto o realmente somos indiferentes ante nuestro propio pecado y ante el pecado de los demás? Y allí estamos apuntando lo que sí significa. Las razones por las cuales está tan ausente en el cristianismo en el día de hoy pueden ser muchas, pero esencialmente podemos hablar de dos causas que se relacionan con la falta de comprensión y discernimiento. Dos causas que se relacionan con la falta de comprensión y discernimiento. Estas dos causas son, en primer lugar, una falta de entendimiento de la doctrina del pecado.
Entre más uno estudia la Escritura se da cuenta de un detalle significativo. ¿Por qué la Biblia no me impacta como debiese impactarme? ¿Por qué el pecado se llega a tornar a veces en la iglesia como algo natural? Esta frase, todos somos pecadores, así que no hay problema. Esto no debe estar en los labios, ni en la mente, ni en el corazón de los creyentes, porque en la iglesia el pecado no debe ser natural. Porque en un creyente el pecado no domina, no gobierna, no reina, dice el apóstol Pablo, sino que es un accidente, es una circunstancia, nada más. Entonces, una falta de entendimiento de la doctrina del pecado es la que ha llevado a superficializar el pecado. Y en consecuencia, ¿quién llora por su pecado? Lo que a su vez, es decir, la falta de entendimiento de la doctrina del pecado, se deriva de falencias en la comprensión del carácter de Dios. ¿Por qué no tenemos una comprensión correcta del pecado? Porque tenemos una comprensión poco profunda del carácter de Dios. Recuerden al profeta Isaías. Uno ve en los capítulos anteriores, capítulo 1 al 5, el profeta Isaías, él es un oráculo de Dios, es decir, Dios habla a través del profeta, y el profeta habla al pueblo, y él dice, hay de los que viven de esta manera, hay de los que viven de esta otra manera, y esos hay, normalmente, en términos proféticos, se está hablando de un juicio sobre las personas que viven de esa manera de parte de Dios, y el profeta transmite ese juicio, es un oráculo de juicio. Ahora, llega el capítulo 6 y nosotros tenemos al mismo profeta Isaías, pero ahora él enfrentado delante del carácter de Dios. Y cuando él es enfrentado delante del carácter de Dios, recuerdan el contexto cuando los ángeles que estaban, él ve la visión en el trono, estaba sentado el Señor en un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo, y los ángeles se paseaban o volaban alrededor del trono y ellos proclamaban esto: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue la reacción natural del profeta Isaías al verse enfrentado a esa revelación del carácter de la santidad de Dios? Él dijo, ay de mí. ¿Ven el cambio? Ay de ellos. Y ahora dice, ay de mí. ¿Por qué? Porque allí comprendió en una forma tan particular que Dios es santo. Y cuando nosotros no entendemos esto y no lo tenemos digamos, en la comprensión de no solo de nuestra mente, sino presente siempre en nuestro corazón, entonces vamos a superficializar el pecado. Porque cuando tenemos una comprensión correcta de la santidad de Dios, entonces vamos a ver el pecado desde la perspectiva de Dios. Y eso es lo que hizo al profeta Isaías, ver el pecado tal cual como es. Y lo primero que exclamó en un oráculo de juicio, ahora no para los demás, sino para él, ay de mí, que soy muerto. Y luego también tuvo una comprensión del pueblo en medio del cual habitaba. Ay de mí que soy muerto y habito en medio de pueblo de labios inmundos. O sea, ahora pudo ver el pecado con toda claridad, antes no lo pudo ver. Entonces, cuando no tenemos una comprensión correcta del carácter de Dios, no tenemos una comprensión correcta de la doctrina del pecado. Y por eso, entonces, hay falta de confusión por el pecado. Y a eso apunta la palabra llorar en este contexto. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, la falta de entendimiento de la naturaleza del gozo. ¿Alguien puede decir que tiene que ver el gozo? Bueno, me explico. La convicción de pecado parece estar ausente hoy de nuestro pensamiento por las razones que acabamos de dar, puesto que vivimos en días donde hemos perdido la sensibilidad respecto al mismo. No somos tan sensibles. No lo percibimos tan a flor de piel cuando está presente. Y en consecuencia percibimos el gozo como consecuencia de evitar el dolor en todas sus formas. En otras palabras, deseamos el gozo, pero no aceptamos el costo que esto tiene. Y entonces pensamos que ser feliz significa no sufrir. ¿Ven cómo se asocian las dos cosas? Experimentar el gozo significa la ausencia del sufrimiento. No, en absoluto.
El orden bíblico es completamente inverso. Primero convicción de pecado, luego gozo. Sin convicción de pecado no hay gozo. Pero nosotros queremos sacar uno para ir inmediatamente al otro. Por tanto, estas dos cosas son las que falta comprensión y falta discernimiento en el creyente para poder verlo desde la perspectiva de Dios. Veremos entonces esta bienaventuranza por medio de dos conceptos que nos servirán para entender y aplicar a nuestra vida la enseñanza. Estos son, primero, descripción, donde definiremos el significado y el origen de esta bienaventuranza, y en segundo lugar, demostración, donde expondremos por medio de ejemplos de personajes bíblicos las implicancias y la necesidad de dolerse por el pecado propio y también como dolerse por el pecado. Estas son las dos formas en que vamos a enfocar la bienaventuranza. Primero, una definición o una descripción. ¿Qué significa la bienaventuranza? Y luego vamos a demostrar cómo los personajes bíblicos que vamos a mencionar efectivamente tuvieron una comprensión correcta de lo que significa el pecado delante de un Dios santo. Vamos a ir entonces parte por parte. Primero, la descripción. El dolor que se describe aquí y que lleva al creyente a derramar lágrimas como expresión externa es un dolor que traspasa el corazón, no es una tristeza suave, meramente sentimental. Es un dolor punzante, penetrante e intenso, absolutamente desprovisto de egocentrismo, y esto es muy importante. Absolutamente desprovisto de egocentrismo. La palabra que utiliza la Biblia ahí, los que lloran, está hablando de una tristeza profunda del alma. No es una cuestión circunstancial que lloramos por alguna emoción superficial, sino que tiene que ver con ser impactados por la santidad de Dios, y al vernos frente a la santidad de Dios, vemos realmente nuestra necesidad profunda de arrepentimiento. La palabra griega es la más fuerte que se usa para expresar dolor e implica intensidad y profundidad. Implica intensidad por un lado y profundidad por otro. No es un dolor superficial. No es algo, como dije, una emoción que nos impacta en un momento, sino que tiene que ver con el vernos delante de Dios, como lo que pasó con Isaías y que cayó, y como dice R.C. Sproul en su comentario de su libro que se llama La Santidad de Dios, donde él dice, Isaías se revolcaba como un gusano en la tierra porque sabía que Dios debería dejar caer su ira sobre él por causa de su condición. Es decir, es un dolor avasallante. Por tanto, bienaventurados los que lloran, está hablando de esto, de algo mucho más profundo de lo que nosotros podemos imaginar. ¿Dónde se utiliza la palabra para que podamos ver que también tiene relación con el pecado en algunos casos específicos muy fuertes, propios, o en el caso del pecado de otros? Primera de Corintios capítulo 5, versículo 2. Es uno de los capítulos de la Biblia que mencionan un caso de inmoralidad tremenda que había en la iglesia en Corinto, donde había una persona que tenía relaciones con la mujer de su padre, de tal manera que era algo bien, bien fuerte este pecado. Y en el capítulo 5, versículo 2, el apóstol Pablo confronta a la iglesia a través de esta carta y le dicen, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado? Y él utiliza la misma palabra. Versículo 1, para ver el contexto. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros, le dice a la iglesia, ustedes, iglesia, están envanecidos. ¿No debieran más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Por qué se deberían lamentar? ¿Cuál es la razón por la cual se deberían lamentar?
Porque había dentro de sus miembros, dentro de la iglesia, había una persona que se decía cristiano y sin embargo estaba cometiendo un pecado aberrante que ofendía a la santidad de Dios. ¿Entienden la relación que hay entre comprender el pecado y la magnitud del pecado frente a la santidad de Dios? Y Pablo dice, ustedes deberían haber actuado. Versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Pablo está diciendo que la sanción, la disciplina debía ser drástica, porque estaba siendo manchado el nombre del Señor Jesús. Deberían lamentar, y en la misma palabra, es decir, deberían ser traspasados su corazón de dolor, una tristeza profunda, con un dolor punzante, penetrante e intenso. No pensando en el bienestar de ustedes, sino pensando en la honra de Dios. Por eso carente de egocentrismo. Entonces, bienaventurados los que lloran, está diciendo, y esto es lo que nosotros debemos aplicar a nuestra vida. Realmente somos tan sensibles al pecado que nos afecta profundamente cuando vemos el pecado en nosotros o en otros dentro del contexto de la iglesia, por lo cual podemos decir, Señor, te estamos ofendiendo gravemente a ti, estamos dándote un golpe, una cachetada cuando deberíamos postrarnos a tus pies y darte honra y gloria. Santiago 4:9, donde otra vez se utiliza la misma palabra llorar. Santiago 4:9 dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Fíjense, vuestro gozo en tristeza. Primero es tristeza, de arrepentimiento, luego es gozo. Primero es lamentar y luego reír. Ese es el orden bíblico. Alguien dijo, el dolor es el origen de los grandes descubrimientos de la vida. Es en medio del dolor que uno descubre cuáles son las cosas realmente importantes y las que no lo son. Es en medio del dolor que uno descubre si su fe es un simple adorno de la vida o es el fundamento esencial del que depende la vida entera. Es en medio del dolor en que uno descubre si su fe está genuinamente sostenida en las Escrituras. Es por medio del dolor por el pecado, el lamentarse por el pecado, que uno descubre si realmente ama a Dios más que a todas las cosas en el mundo. Por tanto, el Señor está diciendo, bienaventurados, dichosos, felices, los que realmente son sensibles ante el pecado y reaccionan frente a él correctamente. Lucas dice, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Hablando, digamos, poniendo en otras palabras la misma bienaventuranza del Señor. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurado entonces el hombre o mujer que se conmueve, amarga, dolorosamente cuando se da cuenta de su pecado. El camino hacia Dios es el camino del corazón roto. Agustín de Hipona decía, cuanto más desdichado me sentía, más cerca te tenía. ¿Y qué es lo que está diciendo con eso? Que cuando uno llega a ser sensible al pecado, cuando es expuesto a la palabra y la palabra dice, tú estás en pecado, entonces yo tengo que verme afectado profundamente por eso, reconocer delante de Dios, te he ofendido, Señor, y volver mi corazón hacia Él y obviamente apartarme de ese pecado. Cuanto más cerca de la persona de Jesús está el creyente en cuanto a su relación personal con Él, más consciente de su imperiosa necesidad de arrepentimiento. Por eso es que el arrepentimiento no es un hecho en la vida del creyente, sino es una vida constante. El arrepentimiento no es cuando creí en el Señor Jesucristo simplemente, sino que el arrepentimiento es permanente. ¿Y cómo yo sé que tengo que arrepentirme? Entre más cerca del Señor estoy, más cerca de su santidad estoy. Y entonces más expuesto a la realidad. Solo hay que ver a Pedro ahí en la barca,
también en el mar de Galilea, cuando el Señor le pidió a Pedro que remara un poco más mar adentro, y desde allí comenzó a enseñar a la gente que estaba a la orilla del mar de Galilea, y se produjo la famosa pesca milagrosa, ¿cierto? Y después Pedro, cuando vuelven a la tierra, Pedro se arrodilla delante de Dios y le dice: apártate de mí, que soy hombre pecador. ¿Qué es lo que impactó a Pedro? Estar frente a la santidad del Señor Jesucristo, vio su verdadera condición. Cuando estamos más cerca del Señor, somos más conscientes de la imperiosa necesidad de arrepentimiento, puesto que nos vemos a la luz de la santidad de Cristo. Por otro lado, es también más consciente la persona del precio del pecado, puesto que al mirar a la cruz puede apreciar sus horribles consecuencias. Nosotros cantamos de la cruz de Cristo, nosotros decimos que maravilloso que el Señor murió en la cruz en nuestro lugar, pero estamos viendo allí en la cruz también lo horrible del pecado. Estamos viendo el verdadero rostro del pecado, porque obviamente el Señor Jesucristo está sufriendo en forma indecible allí por causa de nuestro pecado. En consecuencia, necesitamos nosotros volver a la Biblia y poder volver a una relación más profunda con Dios y decir: Señor, en realidad no puedo vivir una vida de indiferencia ante mi propio pecado o ante el pecado, porque tu santidad es ofendida a través de él. Hay una situación histórica que ocurrió el 27 de junio de 1961. El autor intelectual de lo que fueron los campos de concentración nazi, Adolf Eichmann, es llevado a la corte para ser juzgado. Ese mismo día, uno de los sobrevivientes más famosos de esos campos de concentración, un hombre llamado Dinur, fue para testificar en ese juicio. Testificar contra Jaime. Cuando se encuentra cara a cara con este hombre, repentinamente él comienza a llorar. Él, el que ha sufrido en manos de este ser sanguinario y autor intelectual de los campos de concentración. Y su estremecimiento es tal, llega al extremo de desmayarse en la corte. Su abogado pidió que se hiciera un receso, pero el juicio continuó. Tiempo después, un productor de un importante programa de los Estados Unidos, de la televisión en los Estados Unidos, tuvo la oportunidad de entrevistar a este hombre, a Dinur, al mismo que se desmayó cuando estuvo frente a este asesino. Y le preguntó: ¿qué fue lo que te produjo el llanto y el desmayo? Y el entrevistador añadió: ¿fue el odio? ¿Fue la experiencia horrible del pasado? ¿Fue el deseo de venganza? Y Dinur dice: no fue nada de eso. Y miren lo interesante. Él dice: cuando yo vi a este hombre, me di cuenta, me percaté que este hombre no era un monstruo como yo me lo imaginaba. Él era un hombre ordinario como yo. De repente, dice él, yo tenía miedo de mí mismo. Yo me di cuenta de que soy capaz de hacer eso. Yo soy exactamente como él. Y por eso él rompió en llanto y finalmente perdió el conocimiento producto de esa impresión tan impactante. ¿Qué es lo que vio él? Él se vio como en un espejo. Ese hombre era el asesino, el autor de los campos de concentración que hizo daño a tantas personas y a su propia vida. Pero cuando él lo vio y lo vio frente a frente, se dio cuenta de que él podía ser exactamente como ese hombre. Y hermanos, esa es una forma de ver las cosas correctamente. ¿Por qué? Porque no hay ningún hombre bueno en esencia en esta tierra. Y si nosotros no somos tan malos como Hitler, es por la pura gracia de Dios. Y este hombre se dio cuenta de eso. Él es un hombre ordinario y yo puedo ser exactamente como él. El pecado es algo que oscurece el entendimiento y la comprensión nuestra. Nos hace ver, nos engaña de tal manera que parece que nosotros no estamos
no estamos pecando, no estamos ofendiendo a Dios y empezamos a dar una serie de excusas al respecto. Pero esa persona no es bienaventurada, es bienaventurado el que llora por ese pecado, el que se compunge profundamente. Ustedes saben, el ejemplo más vívido es el de David y Betsabé. Cuando las personas salían a la guerra en ese tiempo, los reyes salían a la guerra, David se quedó, recuerdan, sobre su terrado y ahí se paseaba, durmió un poco, luego despertó, dice la Biblia, y comenzó a pasearse sobre el terrado y vio a una mujer hermosa que se estaba bañando y entonces él la codició. Todos sabemos la historia, la mandó a buscar, finalmente se relacionó con ella, era la mujer de otro hombre, mandó a su esposo al lugar más posible de que fuese muerto en la batalla, le dio órdenes a Joab para que lo pusiera en el lugar más peligroso, el hombre murió. Entonces él se quedó con la mujer. Y luego vino Natán, el Señor envió a Natán el profeta y le contó esa parábola, ¿recuerdan? Del hombre pobre que tenía una sola oveja y el otro que tenía muchas. Cuando le llegó visita a ese hombre rico, él lo que hizo fue tomar la del otro que tenía una sola para atender a su visita. Y el David dice, inmediatamente se enfurece mucho y dice, ese hombre debe morir. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. Y cuando eso ocurre, cuando David es revelado, digamos, Dios revela a través del profeta la realidad de su condición, de su pecado, él entonces se compunge profundamente y escribe el Salmo 51. Y el Salmo 51 es un salmo testimonial, porque habla no en segunda persona, David, sino en primera persona. Soy yo ese hombre. Yo creo que esas palabras del profeta Natán estuvieron en su mente y en su corazón durante mucho tiempo, lo impactaron. Y él entonces escribió este salmo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Fíjense en los primeros dos versículos cuáles son las peticiones de David, en quién están enfocadas. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. O sea, no puedo exigirte nada. Conforme a la multitud de tus piedades, Señor. Yo sé que tú eres misericordioso, eres piadoso. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco, y aquí hay una aplicación muy profunda, él mira su propio corazón y dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Tú eres el ofendido, Señor. Yo te ofendí conscientemente. Yo transgredí tu ley conscientemente. Señor, no me borres de la faz de la tierra, porque yo eso merezco, pero tú eres misericordioso y piadoso. Ten compasión de mí. ¿Les parece un salmo superficial? ¿Les parece una referencia a algo sin mayor importancia? No. Este hombre sabía quién era Dios. Y sabía que ofender a Dios no es algo gratuito, es algo terrible. Y por eso él llora por su pecado. En otro salmo dice, mientras cayese envejecieron mi hueso delante de mí, en mi gemir de día y de noche. Él sabía que había ofendido a Dios. Hermanos, bienaventurados los que lloran. Eso es lo que debe impactarnos a nosotros. Debemos mirar nuestra propia vida a la luz de las Escrituras y a la luz de la santidad de Dios y decir, no puede ser que yo tome tan superficialmente mi relación con Dios. No puede ser que yo considere el pecado como algo natural, porque esto es antinatural, porque tengo una nueva naturaleza. Y una naturaleza que desea darle honra y gloria a ese Dios santo. No quiero vivir de esta manera, no quiero vivir como alguien que simplemente se sostiene pensando, bueno, pero si confieso, el Señor me va a perdonar, pero la confesión tiene que ver primeramente con una compunción profunda, como el caso de David. No me quites el gozo de mi salvación, dice María. Ahora, este es uno de los textos más conocidos al respecto. Pero si nosotros vamos al libro de Daniel, vamos a ver
aquí a Daniel, no solo compungido no compungido por su pecado en específico particular, sino por el pecado del pueblo. Capítulo 9 de Daniel. Esta es una de las oraciones más profundas del profeta. Y en el versículo 3 en adelante comienza su oración. Daniel 9:3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Eso, ayunos, silicio y ceniza son una expresión de luto, de dolor profundo. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Fíjense cómo comienza: Dios grande y digno de ser temido. Y aquí comienza la confesión. Y aquí hay una cosa interesante. Dice: y hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Señor, nosotros hemos hecho eso. Pero Daniel era un hombre, como vemos en los capítulos anteriores, un hombre que no le pudieron encontrar ninguna falla. Sin embargo, él se identifica con el pueblo que transgredió la norma de Dios, que ofendió la santidad de Dios, y dice: nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. Señor, nosotros te hemos ofendido con nuestro pecado. Versículo 8. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. ¿Qué es lo que se repite? Nosotros te hemos ofendido a ti, hemos transgredido tu ley, tu norma perfecta, justa y buena. Señor, nosotros hemos basureado tu nombre a través de la forma en que hemos vivido. Nosotros te hemos dado la espalda, Señor, a ti. Fíjense cuánto dolor se expresan en las palabras de este hombre. Y entonces él acude otra vez a la misericordia de Dios, versículo 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Daniel, un hombre justo, un hombre recto, sin embargo llora. ¿Por qué llora? ¿Por qué se compunge? ¿Por qué se duele? Por el pecado del pueblo. Esto es extraordinario. Esa es la oración de un hombre que realmente tiene un concepto grande, correcto de parte de Dios y ve al mismo tiempo la condición real del pueblo. Ahora nosotros decimos, bueno, pero eso son circunstancias, nada más. Nosotros vemos al profeta Habacuc, nos vamos a dar cuenta que él hace exactamente eso. Él llora por el pecado del pueblo. Y más aún, nosotros vemos al autor de nuestra salvación, al Señor Jesucristo, en una actitud de esa naturaleza. Cuando íbamos bajando, hacía un frío terrible, no pudimos disfrutar el momento como uno hubiese querido, pero cuando íbamos bajando el monte de los Olivos, yo me acordé de esto. Íbamos descendiendo y el Señor Jesucristo hizo ese trayecto, descendió del monte de los Olivos, pasó el torrente Cedrón o el valle Cedrón y subió al templo. Y en el capítulo 21 de Mateo está relatado eso, versículo 1 al 11, que se conoce normalmente como la entrada triunfal de Jesús
a Jerusalén el domingo anterior a su muerte. Luego él entra al templo. El trecho no es muy largo, no es de más de 800 metros, muy cercano. Ahora, ¿qué es lo que relata Lucas en el texto paralelo? Hablando de la misma situación, de la misma circunstancia, esta donde Jesús entró, en el capítulo 19 de Lucas, añade algo que es significativo. Dice el capítulo 19, versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedme. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué pasó? Lloró sobre ella. Lloró sobre ella. ¿Por qué lloró sobre ella? Porque el Señor vio la condición real de la ciudad de Jerusalén. Le dolió profundamente en su corazón ver una nación, o una ciudad en este caso, que era el ícono central de todo Israel, del pueblo de Dios, perdida completamente. Con la dureza profunda de sus corazones. Lo mismo repitió posteriormente en el capítulo 23 de Mateo, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta su polluelo debajo de las alas y no quisiste? ¿Qué es lo que estaba impactando el corazón del Señor? Era el pecado del pueblo, la rebelión, un corazón orgulloso y duro que no quería acceder a la realidad, no querían reconocerlo como el Mesías. Pero el Señor no llora por eso, sino llora por el hecho de que los que realmente estaban siendo perjudicados por ese hecho era esa gente. Estaba caminando rumbo al infierno. Ahora, hermanos, si nosotros pensamos en lo que pasa en el día de hoy y vemos la gente, ¿cómo la vemos? Como personas que no tienen oportunidades laborales, lo vemos como personas que tienen bajas pensiones, lo vemos como personas que tienen problemas económicos, o lo vemos realmente como Dios los ve, como personas completamente perdidas que van rumbo al infierno. Y si lo viéramos así, de la última forma que yo acabo de escribir, entonces, ¿qué pasaría con nosotros? Lloraríamos al verlos ir rumbo al infierno con un corazón endurecido. Eso es lo que pasó con Jesús. Él lloró no por su pecado, porque sabemos Él es santo, absolutamente santo, en esencia. Lloró por el hecho de ver a esa gente perdida. Una persona que es sensible y tiene un conocimiento más profundo de la santidad de Dios y es sensible al pecado, se compunge profundamente por eso. Nuestra nación no conmueve nuestra alma al ver el pecado generalizado. Al ver lo que está pasando en nuestro país, tristemente, cómo se está haciendo pedazo este país, cómo la gente está destruyendo todo, como algunas personas, inclusive haciendo esas cosas, finalmente terminan muriendo. ¿No nos duele el corazón al ver cómo están tan lejos de Dios? Al ver que ellos marchan en una dirección y Dios va en otra dirección distinta, al ver cómo ellos endurecen su corazón y no quieren arrepentirse, ¿no nos duele el corazón a nosotros? Bienaventurados los que lloran, el pueblo de Dios ha de llorar por aquellos que están perdiéndose. Llorar por aquellos que están perdiendo. Miguel Núñez comenta
hace unos 100 años atrás en la historia de la iglesia, se nos cuenta que al salir de la iglesia, las personas se reunían en familia o varias familias, mientras comían, rumiaban todo el mensaje una y otra vez, para que impactara profundamente su corazón. ¿Quién nos ha quitado la sensibilidad al pecado? ¿O en la exposición permanente al mismo? Nos hemos culturalizado y nos parece normal lo que es anormal para la santidad de Dios. Aquello que es aborrecible lo hemos transformado en algo apetecible. Aquello que es aborrecible delante de los ojos de Dios, nosotros lo hemos transformado en algo apetecible. Y entonces no lloramos por el pecado. Esta experiencia de llorar por mi pecado y el de los demás es posible cuando nos contemplamos delante de Dios tal cual como somos. Y su palabra nos revela, como vimos en la mañana, ¿cierto?, que penetra hasta lo profundo de nuestro corazón y discierne las intenciones, las motivaciones de nuestro corazón. Y experimentamos. Y esto es lo importante. Debemos experimentar cuán despreciable es el pecado. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 7 que había un arrepentimiento del cual no había que arrepentirse. Había un dolor, un lamento del cual no había que arrepentirse, pero había otro que sí. Capítulo 7 de 2 Corintios, en este juego de palabras que hace el apóstol Pablo para explicar este asunto. Dice que él estaba contento porque la carta que había enviado había producido un impacto en los corintios. Versículo 9. Versículo 8 dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, los entristecí, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, los entristeció profundamente, ahora me gozo, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Fuisteis entristecidos para arrepentimiento porque habéis sido contristados o entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, es bueno que el Señor nos ayude. Es bueno que el Señor nos coloque en el lugar que a nosotros nos corresponde. Es bueno que el Señor diga ya, mira, ¿sabes qué? Tú eres una persona que necesita ser impactado en lo profundo de tu ser para que te des cuenta en realidad de que me has ofendido y necesitas arrepentirte. Hermanos, esta descripción es la que nos debe a nosotros llegar a hacernos la siguiente pregunta. ¿Estoy siendo sensible al pecado? ¿Estoy reaccionando correctamente ante el pecado? ¿Estoy llorando, como dice el Señor en la bienaventuranza? No por algo que me haya pasado, no por algo que me haya ofendido, no por algo que tenga que ver como eje central mi propio ser, sino porque estamos ofendiendo el nombre del Señor. Ese es el punto, ese es el enfoque correcto. Necesitamos tener un carácter, un corazón distinto. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Miren cuántas personas en la Biblia se mencionan como aquellos. Y esta es la demostración de la definición o la descripción de este concepto que implica un dolor profundo. ¿Cuántas personas experimentaron un dolor profundo por el pecado? Hay otro dolor que viene simplemente porque alguien fue descubierto en un pecado. Ese dolor no es el que menciona la Biblia. Por ejemplo, Acán, cuando
después que habían entrado a Jericó y habían vencido y fueron a Jai y fueron derrotados. ¿Y fueron derrotados por qué? Porque uno de ellos, Acán, había tomado unos mantos babilónicos y unas barras de oro, porque la había codiciado y la había tomado. Y cuando finalmente descubren que era él y su familia, junto a él y a su familia, Josué, y él dice, sí, he pecado contra el Señor. Y uno dice, se arrepintió. No, no se arrepintió. Simplemente él reconoció, porque no tenía otra cosa que hacer. Eso no es llorar para después ser consolado. No, el que llora y es consolado no es el que es pillado, y entonces al estar pillado, digamos, sin ninguna posibilidad de poder esconder el pecado, tiene que reconocerlo. No, sino aquel que, sin que nadie sepa, va y lo reconoce. Porque esa persona está diciendo, yo realmente he pecado contra el cielo, contra el Señor. Ahora alguien puede decir, pero con David fue distinto. Bueno, David aprendió la lección de Samuel. Él tuvo que ser confrontado por el profeta. Dios tuvo que descubrir la condición. Pero cuando el profeta Natán dijo eso, entonces David dijo, efectivamente, yo debo morir, pero por eso tengo que clamar a Dios para que tenga misericordia, porque yo lo ofendí. Quizás lo que hoy hicimos a través de esta exposición es principalmente poder apuntar a la conciencia. Hermanos, estamos siendo sensibles realmente y estamos siendo compungidos por nuestro pecado y el pecado de nuestra nación. Estamos mirando con los ojos de Jesús cuando Él vio a Jerusalén y la vio completamente perdida y lloró por ellos y dijo, cuántas veces quise juntar como la gallina sus polluelos, ustedes no quisieron, me rechazaron continuamente, endurecieron su corazón. Hermanos, yo oro porque mi propio corazón no se endurezca ante la realidad del pecado. Que por el hecho de estar siempre expuesto a esto como algo natural, no sea natural, nunca llegue a ser natural en la manera en que apreciamos eso. Y que tampoco en la iglesia sea natural. Y que cuando ocurra, nosotros seamos suficientemente sensibles para decir, Señor, esto no es correcto, nosotros tenemos ofendido, como Daniel lo hizo. Hemos pecado, hemos actuado de una forma incorrecta, Señor, no queremos ofender tu santidad y lo hemos hecho y por eso nos duele. Y queremos resarcir. Hermanos, cuando pasaban muchas cosas por mi cabeza cuando estábamos allá en los lugares bíblicos, el contexto geográfico bíblico, y miraba yo y pensaba, ¿cómo tiene que haber sido el dolor del Señor Jesucristo al descender de ese lugar y ver a Jerusalén? Y expresó de esa manera su aflicción, llanto, dolor, y finalmente le dice a los israelitas, le dice, ahora me voy y sale del templo y nunca más volveré a este templo. No lo dice con esas palabras, pero está diciendo que la gloria de Dios, eso es lo que quiere dar a entender, ya no va a estar. Y le dice vuestro templo, ya no es el templo, la casa de Dios. Porque en el año 70 después de Cristo iba a ser definitivamente destruida. Y hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos, y una de las preguntas que yo hice, o que hizo una persona que andaba con nosotros, es ¿por qué se visten de negro? Y el guía dijo, se visten de negro porque el templo del Señor ya no está. Es decir, es una expresión de luto porque destruyeron el templo. Y ellos van a volver a reír y a llorar y a cantar y a regocijarse cuando el templo sea reconstruido. Pero, y de allí el muro de los lamentos, ¿recuerdan? En realidad ese es el muro occidental, y no el muro occidental del templo, sino de la explanada del templo. Y ellos van allí y lo que hacen es estar todo el tiempo orando y están así de esta manera, como con la cabeza puesta, otros afirman la cabeza allí y oran y oran y oran permanentemente por mucho rato, los judíos ortodoxos, y ese lugar, decía el guía, no debiese llamarse el muro de los lamentos, sino el muro occidental, dice. ¿Por qué? Porque cuando llegaban a ese lugar, la gente no llegaba triste, llegaba contenta. Llegaban alabando al Señor, llegaban felices porque iban a presentar sus ofrendas en el templo. Pero ahora, ¿cómo llegan? Vestidos de negro,
De luto, ¿por qué? Porque rechazaron al Mesías. Ahora, ellos no saben eso, porque ellos creen que todavía esperan al Mesías. Pero nosotros sabemos que el Mesías ya vino y ellos lo rechazaron. Ellos no son capaces de ver que su propio pecado es lo que ha llevado a Israel a estar en esa condición. Hermanos, que no sea así con nosotros. Que podamos ser tan sensibles al pecado, que podamos, y no importa que sea nuestro pecado o el pecado de nuestra familia, que seamos sensibles al pecado, porque el principio esencial es que estamos ofendiendo a un Dios santo. Y eso debiese entristecernos, compungirnos y llevarnos a un arrepentimiento. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos lo que significa realmente ser un hijo tuyo. Una persona que no ve las cosas desde su propia perspectiva, sino que la ve desde la perspectiva tuya. Tú eres santo, absolutamente santo. El pecado no es un juego. Danos de tu gracia, discernimiento y sensibilidad para detectar, Señor, cualquier situación que pudiese estar ofendiendo a ti. En nuestra propia vida, en lo personal, como también en lo congregacional. Ayúdanos a reaccionar conforme a tu voluntad. Gracias, porque tú sigues teniendo compasión de nosotros. Y de hecho por eso estamos de pie, porque tú tienes compasión de nosotros. Y confiamos, como dice tu palabra, que tus misericordias se renuevan cada mañana. Por eso no hemos sido consumidos. Gracias, una vez más, por tu extrema paciencia que tienes con personas que no merecemos nada bueno y sin embargo lo hemos recibido todo por la obra del Señor Jesucristo en nuestro favor. Llévanos a mirar con los ojos que tú miras y a interpretar la vida con los ojos tuyos, de acuerdo a lo que tu palabra ha escrito, para poder también dolernos profundamente cuando vemos a la gente yendo a sus propios caminos lejos de ti, como Jesús lo hizo al ver a Jerusalén. Danos de tu gracia, Señor, para no ser insensibles ante esta ley. Lo rogamos en el nombre de Jesús.